Amigos, iniciamos con la información. Aún no se conforma el tribunal que analizará la apelación al habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass. El Servicio de Prisiones busca que los jueces declaren que el juez Diego Moscoso no era competente para resolver el recurso. Dayana Monroy nos amplía la información. Hola Dayana, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes. Sí, en manos de un tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena está el decidir si el ex vicepresidente Jorge Glass continúa como se encuentra en este momento, en libertad, cumpliendo su pena sin ningún tipo de restricción de su libertad, tal como se ha estipulado luego de la declaratoria de habeas corpus a su favor. Han pasado ya 8 días desde que el ex vicepresidente sentenciado recuperó su libertad y hasta el momento aún no se ha conformado el tribunal que tiene que revisar esta decisión. Esto se da luego de que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, apelara a la resolución del juez constitucional Diego Javier Moscoso, la misma que permitió, al dar paso al habeas corpus, la salida de la cárcel del ex vicepresidente Jorge Glass. Esto se da pese a que Glass mantiene en firme 2 sentencias y también un proceso en ejecución y una sentencia en primera instancia. La acción se dio luego de una orden directa por parte del presidente de la República, pues en la audiencia donde se le otorgó el habeas corpus, el SNAI no dijo de forma verbal que iba a apelar la decisión. Recordemos que en contra del ex vicepresidente continúan avanzando el proceso Singue y el proceso Petrochina. Glass se encuentra cumpliendo, como lo decíamos antes, su día número 8 en libertad sin ningún tipo de restricción, pues no usa grillete electrónico y tampoco tiene una orden directa para que se realice un seguimiento policial. Aunque la Policía de Inteligencia está realizando su trabajo, han asegurado, para evitar una posible fuga y también una segunda alternativa, que es la posibilidad de que el ex vicepresidente pida asilo en una embajada amiga. Ese es nuestro reporte a esta hora. Ustedes tienen mucho más en estudios. Tengan buenas tardes. También tú, Dayana, muchísimas gracias por la información. Y ahora les contamos que este lunes se realizó el sorteo para definir los nombres de quienes resolverán el recurso de revisión solicitado por la defensa del ex secretario jurídico del correísmo, Alexis Mera. De tal forma, Felipe Córdoba, Byron Guillén y Luis Rivera, magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, procederán con la fase de admisión del recurso solicitado por Mera, con el que intentará revertir la sentencia de 8 años de prisión que cumple tras las rejas por cohecho pasivo agravado. Mera es uno de los sentenciados en el denominado caso Sobornos 2012-2016. Y el pesimismo sigue creciendo en los ecuatorianos y la desconfianza en la justicia suma a esta sensación. La falta de credibilidad en el sistema judicial alcanza uno de los niveles más altos de los últimos años. Decepcionada y llena de impotencia. Ella es de los ciudadanos que se siente como la fiscal general Diana Salazar dijo sentirse en su comunicado. Todos los ecuatorianos que quisiéramos tener la esperanza de que el país funcione, y el país no va a funcionar mientras no exista una justicia que sea justicia. La justicia de hoy no es justicia. Pedro Donoso, quien lee contextos, habla frecuentemente del pesimismo en el que están los ecuatorianos, y si bien sostiene que esto no solo responde al ámbito judicial, cree que sí es uno de los factores del mismo. En el Ecuador profundo, ¿no es cierto? Si hablamos de un caso específico, la libertad de un político, la denuncia de corrupción de otro, etcétera, específicamente el hecho detonante no es lo que genera un estado de ánimo del pesimismo, sino la suma de todos. Y la suma de todos tiene de una u otra manera, ¿no es cierto?, unas consecuencias finalmente y, digamos, unos efectos, ¿no? ¿Qué siente cuando piensa en la situación del país?, preguntó la encuestadora Market este mes. Tristeza y angustia fue lo que respondió la mayoría de ecuatorianos. Y sobre el sistema judicial, el 58% dijo sentir decepción. Y esta carga de decir el hartazgo político ante todos y frente a todos, y que se incuba, digamos, esta sensación del fuera todos, ¿no? Pero específicamente, digamos, el tema de la justicia tiene un tratamiento muy especial y están en las mediciones, ¿no? La fiscal, además de hablar de mafias, habla de intereses protervos y componendas, es decir, arreglos. Y yo creo que existe la percepción, y la percepción es realidad para quien la tiene, de que ha habido algún arreglo para favorecerle a Glass, arreglos y componendas, que eso es algo que no votamos y que
los que votamos por el señor Lazo. La credibilidad en la justicia sigue bajando en Ecuador según perfiles de opinión. Pero en general, la gente no cree en el Estado ni en la democracia. Es decir, un pesimismo sumado a la desconfianza del Estado hace que la esperanza por mejores días esté poco presente entre los ecuatorianos. Más si hablamos de justicia. Dayana Monroy, 24 horas. Medidas cautelares o acciones de protección. No han sido pocos los funcionarios públicos que han hecho uso del sistema de garantías constitucionales para aferrarse a sus cargos. La Corte Nacional de Justicia planteará reformas ante la Corte Constitucional para evitar que continúe la politización de la justicia. La Constitución es clara. Las acciones de protección pueden presentarse cuando existe vulneración de derechos constitucionales, si se provoca un daño grave o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación, en tanto que las medidas cautelares proceden con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. Estos recursos pueden ser conocidos y resueltos por jueces de cualquier nivel, en cualquier jurisdicción del territorio nacional. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ha dicho públicamente que es necesario poner límites, pues concluye que desde la política se ha echado mano en exceso de este tipo de recursos. Ciertamente trae problemas y esta falta de definición, de delimitaciones, puede provocar inseguridad jurídica. Y los ejemplos sobran. Para evitar ser removidos de sus cargos, el exalcalde Jorge Yunda, la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, presentaron este tipo de recursos. Almeida, por ejemplo, lo hizo en el cantón San Borondón, provincia del Guayas. En tanto que, en otro caso, en Babahoyo, provincia de Los Ríos, se aceptaron medidas cautelares en favor del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, cuando fue removido. El actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, así como la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, han hecho también uso del sistema de garantías constitucionales para mantenerse en sus puestos. Lamentablemente, ese olfato de los políticos en instrumentos que están para proteger a los ciudadanos cuando en verdad hay una violación de derechos, lo utilizan de herramienta o para quedarse en el cargo, para fungir de víctimas cuando no lo son, ahondan en la desconfianza que se tiene en la ya incipiente institucionalidad, sea de la justicia, pero también de respuesta al Estado frente a ciertas cosas. La Corte Nacional de Justicia en pleno ha solicitado una reunión con los magistrados de la Corte Constitucional, con el objetivo de plantear reformas que permitan al menos poner un alto al uso excesivo de este tipo de recursos. Una de las propuestas de la Corte Nacional es que en cada provincia haya juzgados especializados en garantías constitucionales. La idea, ha adelantado su titular, es evitar la politización de la justicia o viceversa, la judicialización de la política. El encuentro aún no tiene fecha. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En el país hay al menos 8 captadoras ilegales de dinero. La Superintendencia de Bancos confirma que estos negocios ilegales han aumentado en los últimos años y mueven millones de dólares. Como si lo de Big Money no quedó claro, ahora aparece el Grupo Renacer, otra organización dedicada a la captación ilegal de dinero que funciona en el país. Según estos videos que circulan en redes sociales, la transacción se da dentro de un vehículo. Un hombre le entrega a uno de los inversionistas al menos 10 fajos de billetes. Pero no fue la única entrega grabada. En este otro video, otro policía recibe también parte de las ganancias y agradece a quienes serían los representantes de la ilegal organización. La Superintendencia de Bancos de Ecuador lanzó la alerta sobre las actividades irregulares del Grupo Renacer. Es decir, entidades que son sospechosas porque no están registradas ni en la super de compañías ni de la economía popular y solidaria, pero se observa que están captando. Solo en lo que va del año se han identificado a 8 organizaciones que no están autorizadas para realizar actividades financieras en el país. Una actividad ilegal que va en aumento. Desde el 2019 a la fecha se han presentado al menos 72 alertas. Por eso es tan importante el proceso de educación financiera y también la colaboración de la ciudadanía, como lo hemos venido diciendo constantemente. Pero el trabajo se
vuelve aún más complicado cuando hay jueces que dictaminan que no hay delito en la captación ilegal de dinero. Ejemplo, el sobreseimiento al ya fallecido Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, su pareja y una persona más. El mismo día en que el cuerpo de Nazareno fue hallado sin vida, el juez Carlos Bowen suspendió el proceso porque a su criterio no se encontraron pruebas suficientes para llamarlos a juicio. Pero si el juez no les inculpa, entonces lo que queda claro a la ciudadanía es que está bien que se capte así el dinero, está bien que se capte recursos a más de 3 o 4 veces lo que capta un banco y no devuelve esos recursos de los depositantes. Bueno, dentro de mi lógica, eso no está bien, no es correcto, es delincuencial. La funcionaria adelantó que tienen incluso algunos procesos penales en su contra, impulsados por las organizaciones que han clausurado. Joana Ramos, 24 horas. El ministro del Interior confirma que hay varios policías que forman parte de empresas captadoras de dinero. Paul Coello está en la Dirección de Antinarcóticos en Quito para contarnos más detalles. Paul, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. María Gracia, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Así es, esta mañana aquí en la Dirección de Antinarcóticos, el ministro del Interior aseguró preocupado que hay varios uniformados policiales que estarían operando dentro de estas organizaciones captadoras de dinero. Sobre estos videos que circulan en redes sociales de 2 policías con fajos de dinero que pertenecen precisamente a estas organizaciones, que estos videos son reales y que ya se están realizando los procesos disciplinarios correspondientes. Escuchemos lo que manifestó el ministro Carrillo esta mañana. Estamos muy preocupados porque se ha extendido en el país estas estructuras financieras piramidales. Estamos en lo administrativo. La Policía Nacional, conozco, ha iniciado ya un proceso, identificados los 2 funcionarios que han realizado el video. Es real ese video, efectivamente. Están procediendo desde la Inspectoría General y Asuntos Internos a elaborar los informes. Nos preocupa que inclusive fajos de billete tengan, como es, los sellos de cooperativas, entre ellos la misma cooperativa de la Policía Nacional. Hemos pedido nosotros ya un adelanto de lo que conozco hasta aquí. Esto inicia como una estafa. Así es, el ministro también aseguró que estos 2 funcionarios son policías activos que trabajan acá en la capital de los ecuatorianos. Sobre el asesinato de alias Don Nasa, aseguró que se trataría de delincuencia común y descartó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estarían tras estos hechos. También manifestó que junto con varias entidades gubernamentales como la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía General del Estado están analizando el tema para regular estos problemas acá en el país. Regreso a estudios, ustedes con más noticias. Amigos, buenas tardes. Muchísimas gracias, Paul. Muy buenas tardes. Y ahora les contamos que tras la reunión entre los presidentes Guillermo Lasso y Alberto Fernández en Argentina, hay humo blanco para la integración regional. La primera propuesta de los mandatarios es reactivar la unidad de América Latina y el Caribe mediante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. La agenda de la visita oficial del presidente Guillermo Lasso a Argentina ya tiene los primeros resultados. Tras firmar varios acuerdos junto con sus comitivas, los presidentes Alberto Fernández y Guillermo Lasso anunciaron que hay humo blanco para la unidad y la integración latinoamericana y del Caribe. Le propuse que juntos, 2 presidentes que no pensamos exactamente igual, que juntos podamos proponerle a toda la América Latina y al Caribe empezar hoy un programa de fraternidad latinoamericana y del Caribe, que nos permita a todos volver a lograr los vínculos plenos que por imperio de los tiempos que nos precedieron se fueron rompiendo, se fueron quebrando. Y esto plantean materializarlo a través de la reactivación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Yo creo que es un organismo multilateral que puede servir de plataforma para reconstruir esa unidad de América Latina y del Caribe. Pero para esta unidad, dicen, también es necesario hablar de Venezuela. Y creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que en el diálogo recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. Y en este mismo tema plantean que la integración fortalezca la región, por ejemplo, para negociar. Emular a la Unión Europea, el primer paso que tenemos que dar es una gran zona de libre comercio para poder tener una mayor fuerza
y poder negociar. Y como tuvimos que enfrentar la pandemia cada uno por su lado, cuando todos unidos hubiéramos logrado seguramente mejores condiciones. Pero además los mandatarios conversaron acerca de la posibilidad de un acuerdo de libre comercio bilateral. Hemos hablado un poco del sector automotriz, que sería de mucho interés para fábricas argentinas poder exportar vehículos al Ecuador. En su aniversario, el presidente Lasso también ratificó el respaldo a la tesis argentina de las Malvinas y recordó que el 26 de julio se cumplirán 200 años del encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil. La agenda continuará a las 14:30 con un encuentro de los cancilleres Santiago Cafiero y Juan Carlos Holguín. A las 16:30 habrá una visita a la Secretaría del Tratado Antártico y a las 19 horas tendrá lugar el encuentro Ecuador Open for Business con empresarios e inversionistas argentinos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Estamos de regreso con más noticias. En la Asamblea Nacional analizan nuevamente la autoconvocatoria. Dicen que está claro que Guadalupe Llori no convocará al Pleno para que se conozca la denuncia en su contra y se conforme la comisión evaluadora. Belén Merizalde está en el Legislativo. Hola Belén, cuéntanos por favor, ¿la presidenta tiene un plazo para esta convocatoria? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos televidentes, ¿cómo están? Bueno, en realidad la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, no tiene un plazo determinado para convocar al Pleno y que éste conozca la denuncia en su contra y se proceda con la conformación de la comisión evaluadora. Incluso la resolución del CAL en la que se calificó esta denuncia coloca una palabra que es inmediatamente, pero es la presidenta quien definirá cuándo se convoca o no al Pleno de la Asamblea Nacional. En todo caso, aquí ya hay legisladores que proponen la autoconvocatoria. Sin embargo, desde la bancada oficialista sostienen que no hay los votos necesarios para esa autoconvocatoria y ellos continúan apoyando a Llori. Les hemos preparado un informe al respecto. Veamos. Que la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, convoque al Pleno para que conozca la denuncia en su contra y conforme la comisión evaluadora con fines de destitución es un tema que algunos asambleístas ven como imposible. Una vez más podemos observar cómo hace tabla rasa de la ley, se va en contra de lo que establece la ley de la función legislativa, que le obliga a ella a cumplir y hacer cumplir las decisiones del CAL y del Pleno. Hoy por hoy no hay esa voluntad. Se aferran a un cargo, se aferran a que no haya una evaluación. Por ello analizan una vez más la autoconvocatoria. Que ya se podría contar con los 92 voluntades, las 92 asambleístas para podernos autoconvocar, pero yo sí le quisiera hacer un llamado a la presidenta Guadalupe Llori para que no se quede entrampado todo el trabajo legislativo. Ya casi un mes y hasta ahora no han podido autoconvocarse y eso parte de un solo principio, que mientras no se cumpla con la legalidad no van a contar con nuestro respaldo para autoconvocarse absolutamente a nada. Desde la bancada oficialista niegan su apoyo a Llori, pero dicen que todo lo actuado es ilegal. Hasta ahora no ha habido claridad jurídica si lo que determinaron en esta sesión, que para nosotros, como le mencionamos, no tiene validez, al no poder proceder no podrían aún convocar a la sesión para la conformación de la comisión porque no se habría cumplido con lo que establecen las medidas cautelares que se habría establecido en defensa de la presidenta. Otros, en cambio, creen que el camino debe ser la renuncia y no solo de Llori para solucionar la crisis al interna del Legislativo. Además, denuncian supuestos acuerdos para conformar una comisión de la verdad. Desbloquear y acabar con esta suerte de conspiración permanente, que renuncien todos los miembros del CAL. Esa es para mí la única posibilidad y que se rearme un acuerdo parlamentario para elegir nuevas autoridades. Regresa nuevamente a la agenda la posibilidad de esta Comisión de la Verdad. Mientras tanto, Llori continúa utilizando la justicia para mantenerse en el cargo. El pasado jueves a las 5 de la tarde presentó una acción de protección en contra de los miembros del CAL y la asambleísta de la Izquierda Democrática Yesenia Guamaní, quienes participaron en la calificación de la denuncia en su contra. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Como vemos entonces, al parecer el bloqueo aquí en la Asamblea Nacional continuará siendo una constante. Lastimosamente esto, pues ya esta Asamblea tiene cifras en rojo en cuanto a producción legislativa. Esa es la información que tenemos a esta hora, pero ustedes continúan con más desde estudios. Que tengan buena tarde. También tú, Belén, muchísimas gracias.
Dos casos relacionados con el supuesto cobro de diezmos al interior de la Asamblea Nacional regresan a la Corte Nacional de Justicia. En este momento nos trasladamos hasta la Corte para que Daniela Valencia nos dé más detalles. Daniela, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos, adelante. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, este lunes se reactivaron los casos judiciales relacionados con el supuesto cobro de diezmos al interior de la Asamblea Nacional. Este lunes a las 9:45 se instaló la audiencia de juicio en contra de la exasambleísta de Loja, Nidia Vélez, quien Fiscalía acusa como autora del delito de concusión por supuestamente haber pedido $40.414 a sus colaboradores de despacho y también a miembros de la Comisión Especializada de Derecho de los Trabajadores. Hasta el momento se ha escuchado uno de los testigos. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. 7 meses después de haber sido llamada a juicio como autora del delito de concusión, la exasambleísta Nidia Vélez llegó a su audiencia de juzgamiento resguardada por una docena de abogados. Durante la audiencia que se instaló en horas de la mañana de este lunes, el fiscal general subrogante Wilson Toainga aseguró que durante el periodo de 2009 a 2013, aprovechándose de su cargo de legisladora, Vélez exigió $40.414 en contribuciones a sus colaboradores de despacho y a miembros de la Comisión Especializada de Derechos de los Trabajadores. Y que era utilizada los fondos, el dinero, para el funcionamiento de una oficina de un movimiento político llamado Convocatoria, del que la señora Nidia Vélez era la directora. Sin embargo, para su defensa, la denuncia que inició este proceso llegó con 7 años de retraso y la califican como violencia política y de género para afectar la imagen de la exlegisladora. Aparece exactamente en tiempos de campaña, cuando la licenciada Nidia Vélez ya públicamente postuló su campaña a la alcaldía de la provincia del Cantón Loja. Yo estoy con medidas cautelares, presentarme periódicamente y no poder salir del país y enajenación de bienes. Durante las primeras horas de audiencia se escuchó al primer testigo de Fiscalía, la exasistente de despacho Mercedes del Cisne Tapia, quien aseguró que con este cargo tuvo que cancelar $80 mensuales. Al ascender al cargo de asesora, debió pagar el salario mensual de uno de sus compañeros y el valor correspondiente al IES. El monto que tuvo que cancelar la acusación particular habría sido mucho mayor. El caso específico a quien represento, del señor Ogoño, él se vio obligado a entregar durante todo el tiempo, desde enero del 2012 hasta mayo del 2013, cada mes, un aproximado de $1.668. La audiencia tomará varios días, pues se calculan más de 50 testigos. El delito de concusión tiene una pena privativa de libertad de hasta 7 años. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Además, a las 2:45 se instalará la audiencia de casación solicitada por la exasambleísta Norma Vallejo, quien en julio de 2020 fue sentenciado a 1 año de prisión por el delito de concusión. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, muchísimas gracias por la información. Revisamos otro tema y les contamos que los Guasmos al sur de Guayaquil, que fueron intervenidos con la presencia del presidente Guillermo Lasso, continúa siendo escenario de violencia. Durante la primera semana de intervención se reportan 15 muertes violentas. Ahora hacemos contacto con Paul Tutibén, quien tiene más detalles. Paul, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Correcto, durante este feriado de Semana Santa en la zona 8 se registraron 18 muertes violentas. La mayoría de estas muertes violentas se reportaron en el sur. Incluso el mismo presidente de la República estuvo hace una semana, prometió un plan de seguridad, pero los hechos violentos aún continúan. Veamos la siguiente nota. Los Guasmos Tierra de Nadie así han sido catalogados por sus habitantes, donde los sicarios desafían a las autoridades, mientras el presidente de la República, Guillermo Lasso, y varios ministros izaban las banderas en el Guasmo Sur por el anuncio de qué medidas tomarían para controlar los crímenes y la violencia en Guayaquil. Esa misma tarde, un hombre fue asesinado en el sur de la ciudad. Y aquí se quedará presente un gran grupo de la Policía Nacional. La madrugada de este lunes, 2 hombres y una mujer fueron asesinados por sujetos que llegaron en carros. Ocurrió en la cooperativa Batalla de Tarqui, Guasmo Sur. 3 personas fallecidas por impactos de arma de fuego. En el momento que realizamos la transmisión en vivo sobre estos 3 crímenes, a pocas cuadras se registró una nueva balacera. Quienes dispararon se encontraban en un velorio de un sujeto que había sido abatido al estilo sicariato. Como ustedes estábamos en la entrevista hace pocos minutos, fuimos alertados por detonaciones
posiblemente es por arma de fuego. La policía pidió que nos retiremos del lugar porque no hay garantías por el peligro que representa la zona. A los criminales no les tiembla las manos, matan donde sea y en presencia de otras personas no les importa nada. Y es lo que ocurrió en este chifa ubicado en la cooperativa 26 de abril del Guasmo Sur. Por la espalda asesinaron a un sujeto que se dirigía al baño del negocio. Sucesos como estos se han normalizado y no se detienen. Lo que pasa es que da miedo que aquí hay mucho robo, hermano. O sea, el día se hace una balacera como a las 2 de la mañana. Y ayer también hubo otro más, pues. Una balacera de noche también. Hermano, todos los fines de semana, mío. La policía hace operativos de control en las principales calles de los Guasmos. Dicen que ayudan en algo para bajar los índices delictivos. Sus habitantes mencionan que la violencia está desatada. Estamos de mal en peor. ¿Qué opina usted? ¿Los sicarios desafían a las autoridades? Sí, lo desafían con sus actitudes, sus actos delictivos que realizan. Ellos se enfrentan a quien sea. Los matones cada vez adquieren una actitud temeraria en los Guasmos, porque incluso reciben aval a los policías durante las intervenciones, haciendo creer que con ellos no se pueden meter. Amanecer domingo se dio un enfrentamiento de antisociales con la Policía Nacional. Entonces, las personas que no se encuentran apegadas a la ley al momento de nosotros realizar los patrullajes preventivos por el sector, se sienten intimidadas, proceden a realizar los disparos en contra de la humanidad de los servidores policiales. Van 4 intervenciones en todos los Guasmos. Sus moradores piden acciones concretas y que se ejecuten verdaderas desarticulaciones de bandas delictivas que detengan a los líderes de los grupos criminales en esta zona considerada la más peligrosa de Guayaquil. Todos se preguntan, ¿algún día se vivirá en paz? Por los últimos hechos violentos, la policía ha dado a conocer que han realizado algunos operativos, pero hasta el momento no hay detenidos. Hasta aquí la información. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias. Más noticias. Un grupo de académicos y estudiantes de la Universidad de las Américas ha desarrollado algunas aplicaciones para usar la totora como material de construcción. Esta planta acuática ha sido usada por siglos en las comunidades indígenas. La totora es una planta acuática muy común en los lagos y lagunas de la sierra ecuatoriana. Es un material que ha sido usado por años por la comunidad indígena para la elaboración de esteras o alfombras. Pero ahora, la totora está siendo probada exitosamente como un material de construcción. Se ha probado que su tejido esponjoso interno tiene una resistencia física o mecánica, es buen aislante térmico y acústico, y hemos comprobado una serie de valías dentro del campo de la construcción. Oscar Jara es un arquitecto que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la totora y lidera un proyecto en la Universidad de las Américas junto a otros docentes y estudiantes para crear nuevas aplicaciones con esta planta. La parte innovadora es ahora las aplicaciones nuevas que le estamos dando a la totora en función de lo que los ancestros ya lo habían comprobado anteriormente. Y una parte fundamental de este proyecto fue conversar con los portadores de este conocimiento ancestral. Estudiantes y profesores fueron a la provincia de Imbabura para compartir experiencias con comunidades del pueblo tabalo y entender mejor las propiedades físicas e incluso medicinales de esta planta. La verdad ha sido una experiencia fabulosa, hemos conocido a la gente que produce, hemos tenido un gran trabajo en equipo, entonces ha sido una experiencia, la verdad, muy enriquecedora para todos nosotros. Y ahora nos muestran con orgullo algunos de los productos que han podido desarrollar. Por ejemplo, columnas, muy livianas pero al mismo tiempo muy resistentes, tanto al peso de una estructura como a otros elementos, como el agua. Al ser la totora una planta acuática, es perfectamente impermeable, o sea, funciona con agua. Es más, el agua le permite ser más resistente. Entonces, esto con temas de humedad es perfectamente compatible. Otro desarrollo innovador ha sido la creación de tableros y paneles que van unidos a material reciclado de envases de Tetra Pak. Por una parte reciclamos y por otra parte ocupamos fibras naturales, ¿no es cierto? Y fortalecemos la artesanía local. El equipo de la UDLA se puso un reto, crear una estructura completa a tamaño real hecha a base de totora, y lo lograron. Actualmente se la puede ver en la Feria de la Vivienda en Quito. Ya hicimos nuestro piloto y nos salió muy bien. Ahora estamos impetuosos a desarrollar este proyecto para la Bienal de Arquitectura en el mes de noviembre. Y ese proyecto se trata de un pabellón completo construido en totora y que ofrece ser incluso una experiencia sensorial. Principalmente lo que nos interesó tal vez de este material
era su textura, tiene también un cierto olor particular, bastante sutil, entonces da la posibilidad de generar una atmósfera. El uso de la totora como material de construcción puede convertirse en una opción barata, ecológica y muy resistente para las comunidades que se nutren de ella. Es una planta generosa que se reproduce rápidamente y no está en peligro de extinción. Sin duda una alternativa a la que habrá que poner mucha atención. Tomás Chufardi, 24 horas.